3:08. Esta música, pues como histórica, en las ya 13 largas temporadas. En realidad sería 12 y un poco, ¿no? Pero 13, claro. Las temporadas comienzan realmente en septiembre de cada año. Nosotros empezamos en junio del 2002. Pues esta música nos ha acompañado en muchísimas ocasiones. El perfume. Y es que encaja perfectamente, como si fuese, ¿no?, un engranaje, con el tema que viene a continuación. En nuestro programa queremos pasar de lo presente, lo actual, lo que ha ocurrido en ese corazón del Yucatán, opiniones todas las posibles, e intento de llegar a la verdad. Ahora vamos con algo que parece que maneja la verdad desde hace mucho tiempo. Santiago Camacho, estamos bien. Santiago Camacho es un nuevo personaje. Santiago Camaño es otro que ya no está, otro que estuvo y que también era un poco un pionero, ¿no? Javier Pérez Campos, un pionero en el mundo de la conspiración. Pero de eso hablaremos otro día. Podía ser el maestro de Santi, perfectamente. Bueno, Santiago Camacho lo que quiere es enseñarnos qué pasa con las sociedades secretas en el mundo. Muy diferentes, muy diversas. Los hombres leopardo, ¿os acordáis? Los clubs del fuego infernal. Pero como él decía, antes de las noticias, hay algo sumamente inquietante y sumamente poderoso y sumamente simbólico. Nunca me había dado cuenta de ello. Un gesto. ¿Cómo se llama esta sociedad secreta, Santiago? Se podría llamar la mano oculta. Hoy vamos a tratar un tema que a buen seguro fascinará a nuestro compañero Javier Sierra. En los minutos siguientes vamos a hablar de cuadros, pero no de unos cuadros cualquiera, sino concretamente de retratos. Retratos de personajes muy poderosos que comparten una simbología oculta que les hermanaría en el seno de una sociedad secreta. Stalin, Washington, Marx, Mozart, Lafayette, Rothschild, Bolívar. ¿Es simplemente una pose? ¿O hay algo más? ¿Es esta mano oculta el símbolo de alguna poderosa organización secreta? La respuesta en este caso es afirmativa. La mayoría de las personas que usaron este signo son probados miembros de la masonería. Teniendo en cuenta la gran importancia de este gesto en los rituales masónicos, es simplemente imposible que la repetición de este signo, como el sagrado nombre decir, lo que soy es lo que hago. Repasar todos los grandes hombres que han elegido utilizar este símbolo y no otro en los retratos con los que sabían positivamente que pasarían a la posteridad nos puede dar una idea bastante exacta de la tremenda influencia de la masonería en la historia occidental de los últimos siglos. Llama la atención que este símbolo haya sido utilizado también por personajes cuya pertenencia masónica no ha podido ser comprobada o que directamente son rechazados por la masonería, como pueden ser Marx o Stalin. ¿Qué nos querían decir sus manos ocultas? ¿Acaso es que cuando se produce un conflicto, cuando el mundo se divide en dos bandos, los poderes ocultos cuentan con representantes en los dos lados que escenificarán un curso de los acontecimientos que en absoluto es fruto del azar, sino que ha sido cuidadosamente planificado por esa mano oculta, la mano que nunca se muestra, pero que no puede resistirse al vanidoso impulso de sugerir su frecuencia, aunque sean los cuadros. Hay quien puede decir, bueno, era una moda. Es decir, los más recalcitrantes ortodoxos imagino que dirán, no, es que para hacer retratos quizá era una moda pictórica o de pose. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, porque efectivamente el signo dentro de lo que es el periplo de un masón, desde que se inicia en el primer grado hasta que llega al grado 33, es posiblemente el antes y el después, en el que
eres, digámoslo así, un mero aprendiz y ya pasas directamente a formar parte del secreto. Por otro lado, y muchas veces pues puede parecer que son cosas pues de conspiranoicos, pero de vez en cuando pues en determinadas páginas web, en determinados libros, se menciona que tal o cual líder político o tal o cual líder de opinión actual ha dejado entrever en una fotografía, en una intervención pública, en un acto, algún tipo de gesto, algún tipo de señal iniciática que solo sería captada por los que saben su significado. Y la verdad es que no es algo tan extraño. Pensemos que, aunque solo sea, digámoslo así, para la moral de las tropas, cuando se forma una sociedad secreta que muchas veces muchos de sus miembros ni conocen la identidad del resto, ni los planes globales de la organización, simplemente sirven a un ideal abstracto, obedecen órdenes y tienen un acceso a la información bastante limitado. Saber que tal o cual presidente, que tal o cual gran orador, que tal o cual personaje superinfluyente de la moda, del cine, es uno de los nuestros, quizás que no, levanta la moral y dice, bueno, efectivamente, aquí estamos, yo soy uno de ellos también están con nosotros y estamos poco a poco acaparando ese poder que pretendemos. Con lo cual, no te creas que es un delirio. Y desde luego, la única forma que había para transmitir ese mensaje en la época de la que estamos hablando eran los retratos oficiales. Curiosamente, llama la atención que Joseph Stalin, que desde luego es un personaje bastante poco querido oficialmente por la masonería, por ejemplo, una gran mayoría de las fotografías que se las hace con esa pose napoleónica, pero Carlos Marx también, y Simón Bolívar, que sí se sabe que era masón, por ejemplo. Es decir, la profusión, los acontecimientos históricos relacionados con los personajes, etcétera, etcétera, sí que llaman a la sospecha de que se trate de algo completamente premeditado. Ha caído, ¿verdad?, el asunto de la popularidad, digamos, de los libros sobre masonería. A raíz del Código da Vinci tuvieron un reflujo, digamos. A mí me resultan tan crípticos, en ocasiones, tan crípticos, que no acabo de entrar. Igual es como pasa con los libros, ¿no?, que vuelves sobre ellos años después y los lees de otra forma. Pero parece que ha bajado un poco, ¿no? No se habla tanto de masones en el poder. Yo tengo en mi biblioteca una pequeña joya muy interesante, quizá no conozcáis la historia, o sí, porque seguro que la he contado más de una vez, pero el libro de Joachim Bohr, Masonería, Joachim Bohr, que me contaba mi buen amigo Rada, periodista del caso, que lo mandó el hombre a la imprenta y se lo estaban tachando textual por rojo, ¿no?, porque esto era muy rojo y esto era terrible. Y resulta que vuelve una carta y dice: Joachim Bohr es Francisco Franco. Había un libro sobre masonería, más bien atacándola, pero demostrando conocimiento interior. Un gran conocimiento. Claro, el 52 viene como J. Bohr, masonería, y ya en el 80, si no me equivoco, yo tengo las dos ediciones, llega la transición y se pone masonería F. Franco. Uno de los grandes mitos que a mí siempre me ha dado mucho, no sé, que conjeturar y pensar es si Franco dicen que solicitó, ni más ni menos, el paso a la masonería y que, como no lo admitieron, su odio, su venganza o su ataque fue brutal. Yo no lo sé, no tengo ni idea. Tengo estos libros, pero no tengo ni idea. Tengo algunos otros muy raros de por qué Franco no fue masón, pero se ha hablado de esto, ¿no?, como el gran personaje español del siglo XX en este asunto. Sí, era una auténtica fijación, hasta el punto de que llegó a recrear una logia masónica para tener, digámoslo así, la presencia del enemigo, la inspiración del enemigo cerca. ¿Llegó a recrear una logia masónica? Sí, por supuesto. Y de hecho, bueno, su propio hermano era masón, es decir, no... Ramón Franco. Y él solicitó, está perfectamente comprobado, y precisamente pues porque era una logia de militares en la cual estas cosas a veces pasan. Directamente Francisco Franco no caía bien a sus compañeros, no les gustaba su estilo de mando, no les gustaba determinadas cosas y no le aceptaron, y parece ser que efectivamente eso le marcó. Eso ha llevado a que la masonería en nuestro país en concreto esté tremendamente mitificada. En Estados Unidos ser masón
Bueno, te da un velo de misterio, pero eres uno de los millones de masones que hay en Estados Unidos, es decir, no es algo... Aquí los capirotes, las calaveras dentro de un receptáculo oscuro, todo eso le ha dado una imagen mucho más tenebrosa, ¿no? Efectivamente, y la leyenda negra. Realmente lo que a mí siempre me ha fascinado de la masonería, y es algo que a los propios masones no les gusta nada que se comente, es que efectivamente la masonería es una sociedad secreta / discreta, porque sabemos que existe, pero dentro de la propia masonería sí hay sociedades secretas. Que esta puede ser una de ellas, la de la mano, ¿no? Posiblemente. O sea, dentro de la sociedad secreta se reclutan para otras sociedades secretas de las cuales la mayor parte de los masones no saben nada. Y de ahí ya podríamos hablar, por ejemplo, el caso prototípico, los Iluminados de Baviera, que luego fueron conocidos como los Illuminati, etcétera, etcétera, que decidieron infiltrarse como medio para reclutar a sus primeros miembros. Adam Weishaupt lo recomendaba: nos vamos a hacer masones y dentro de los masones vamos a empezar a reclutar a los que van a ser nuestros reclutas, generando eso, una pequeña sociedad secreta dentro de la gran sociedad secreta. Pues como decía Santi, todo se movía por el deseo de que otro fuese uno de los nuestros. Uno de los nuestros viene ya, enseguida. ¿Qué personaje? Bueno, va a ser una sorpresa muy interesante. Cuestiones, así voy la pluma, de todo lo que ha dicho Santi y más cosas. Pues mira, Santi, a ver, Dagvos te pregunta, dice que no sabe ya si es cosa suya o no, pero juraría haber visto a Obama hacer un gesto parecido. Pues yo no sé, no conozco la imagen en cuestión. Obama, que se sepa, y no es masón, que se sepa. Pero claro, también cuántas cámaras tiene Obama. Es que si no hace algún gesto así, no, digo yo, ¿no? Claro. Por otra parte, no hay obligación de que se sepa si un presidente de los Estados es masón. Ha habido muchísimos, incluido el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Pero hay una cosa muy curiosa de la masonería, que es que tú tienes derecho a decir que eres masón. O sea, tú puedes proclamarlo públicamente, ningún masón te va a censurar por ello. Y puedes negarlo públicamente aún siéndolo, y ningún masón te va a delatar. Es decir, tienes absoluto derecho a jugar con tu identidad como masón o no. Y eso siempre me llamó muchísimo la atención, esa característica. Nos dice Lannister, lo de la mano lo inventó Julio Iglesias. Sí, bueno, ya imagino que luego ya hay... Bueno, cuidado, que eso sale ahora mismo, porque hay un estado de la cuestión también. Nosotros creo que somos uno de los pioneros en el mundo de la conspiración en los medios en este país, sobre todo con Santiago Camacho, evidentemente. Pero también hay áreas donde ya todo es conspiración. Lo decía Santi un día, ya cualquier terremoto... Hay que hablar de los terremotos. Por cierto, le están preguntando mucho amigos que están pasándolo bastante mal en toda la zona de Levante, ¿no? Están preguntando un montón. Pues hay que responder, aunque sea brevemente, ampliando mi responde. Yo dije, Santi, ¿esto tiene que ver con el fracking? Ojo, Santiago Camacho, en Cuarto Milenio, fue el primero que habló de fracking a nivel nacional, con el problema que significaba, y mucha gente pensó que era otra de las conspiraciones de esas de... que al final a veces parecen delirantes. Bueno, pues ¿se puede responder muy brevemente? Pues digamos que si no es lo mismo, son primos hermanos. Estamos hablando de aprovechar el hueco, todo esto dicho de una manera muy sencilla, el hueco dejado por un antiguo yacimiento petrolífero, por un pozo submarino. Ten cuidado con el pozo petrolífero. Y rellenarlo de gas licuado a alta presión. Que además, pues lógicamente tiene unas condiciones de temperatura, etcétera, etcétera, y esperar que en esa, entre comillas, caverna natural, con todo eso, no suceda nada. Pues me parece que sí es jugar un poco con las entrañas de la Tierra. Pues lo comentaremos porque el estado de alarma, y no nos extraña, de algunas regiones de España, 400 y pico seísmos, parece que motivados por el hombre. Hablábamos de esto hace 2 o 3 años, y yo sé que muchos decían, vaya tontería, ¿no? Claro, la tontería no, porque en otros países ha ocurrido. En fin, lo tocaremos porque es un tema que está ahí pendiente. Dejamos descansar a don Santiago Camacho. Ahora está el mito de Camaño. ¿Quién será Santiago Camaño? Camaño, dice que es uno de los nuestros, la gente ya. Sí. Mira, Santi, la foto que te envían de Obama con la mano... La manda Diego Marañón. Diego Marañón, que es como Billy el Niño, Sí. Junto con Guillermo León, los más rápidos del oeste, manda ya en vivo no la Diego tiene Marañón. Guardada, ¿no? La tiene bien rápida. La tiene y ¡pum! Sí. ¿Será o es un gesto lógico? Claro, en la época que contaba Santi, o hacerse un retrato que hiciera tu única foto en la vida, a veces. Ahora hay 20.000. Santi, que descanses, mañana nos vemos, compañero. Mañana en Cuarto Milenio.
Bueno, pues vayamos un poco citando a Diego Marañón y citando el concepto, uno de los nuestros que ha comentado Santiago Camacho. Yo creo que vamos a disfrutar. Estas entrevistas es abrir un poco, ¿no?, el alma, lo profundo de los personajes del misterio que seguís a través de ya muchos años en la radio, en la televisión, en las revistas, en las redes. ¿Quién será el socio que intenta ingresar en nuestro club o sociedad secreta? Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Soy Sol Blanco Soler. Hola, ¿qué hay? Soy Blanco Soler, que no se inmuta y no le da miedo a nada. Empezó a oler a nardos. Agarraros, qué problemón. No te rías. No. Los fantasmas para mí existen, son gente estupenda. Uno que no sabía que se había muerto, un tramoyista, y que estaba y seguía trabajando en el teatro para ahorrar para comprarse un piso. Yo estoy casi permanentemente en contacto con lo insólito. El fenómeno está ahí. ¿Eligió usted al misterio o el misterio la eligió a usted? Yo creo que el misterio me eligió a mí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Todos los días de mi vida. Yo te diría que el misterio está en todas partes. ¿Cuál es su enigma predilecto? Yo creo que es el más allá. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Cualquier templo budista de Asia. ¿Y uno al que jamás regresaría? Uy, todo ese Caribe que también lo conozco y que está totalmente destrozado por el exceso de turismo. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Si tú ves una galaxia a través de un telescopio es difícil que pienses en el azar. Yo creo que hay una evolución indudable, pero también hay una especie de ente rector que teje los hilos y que organiza nuestras vidas y el mundo entero. ¿Qué hay más allá de la muerte? Todas las comunicaciones te dicen que es un lugar mucho mejor que este, en el que puedes seguir aprendiendo y que luego a poco, a medida que vas evolucionando, te das cuenta que te vas convirtiendo en una entidad espiritual y elevada que ya no tiene nada que ver con lo físico. ¿Teme la llegada de ese momento? No, temo el dolor. ¿Supersticiosa? No. ¿Qué recuerda de su paso por la hora bruja? Uy, delicioso. A mí me quedé enamorada de la radio. Es algo que me encantaría volver a repetir. Dice usted que los fantasmas son gente estupenda. ¿Cómo lo sabe? Pues porque todas las experiencias que hemos tenido en todos nuestros casos, yo no tengo ninguna experiencia en todos nuestros casos de habernos encontrado un fantasma malo, como te lo ponen en las películas. Con problemas y que a lo mejor tienen sus problemillas y siguen pensando que su casa es su casa, pero para eso estamos nosotros, para convencerles de que todo eso ya lo tiene superado. ¿Hay leyes en el otro lado? Sí, lo que está claro es que todo lo que realizamos aquí tiene una consecuencia en el otro lado, pero no en cuanto al concepto del infierno y del fuego y del tizonazo, ni del cielo, que a mí me parecía aburridísimo de estar en una nube con un arcángel que esté tocando la lira. ¿Existe un cielo para nuestras mascotas? Todas las comunicaciones te dicen que sí, que en función del trato que han tenido con nosotros, se humanizan. Nosotros hemos tenido un caso últimamente en el que ha sido una mascota la que ha venido a rescatar a un niño que se había quedado estancado aquí porque no se había dado cuenta de que se había muerto. Hace unos meses nos dejaba el padre Pilón, fundador del grupo EPTA. ¿Se han planteado intentar un contacto con él? Los que somos menos expertos en ese tema de la mediumnidad y de la evidencia, pues siempre les estamos diciendo a Aldo, al medium o a Paloma, que por qué no conectamos, y todos te dicen lo mismo: déjales un año o año y pico que ellos se estabilicen allí. ¿Qué era el círculo cuadrado? Era una cosa muy divertida que inventó el padre Pilón y que tenía lugar una vez al mes. Era una cena en la barraca y que ahí nos reuníamos todas aquellas personas que formábamos aquel grupo curioso y variopinto, y siempre el padre Pilón invitaba cada viernes a una persona especializada para que en la sobremesa nos diera una charla y aprender con él. Tiene como yerno a Eric Fratini. La cena de Navidad tiene que ser curiosa. Pues mira, muy curiosa, porque ya sabes que él mismo se declara agnóstico y sin embargo en mi casa digamos que somos creyentes, pero yo te digo que yo he viajado con él y me acuerdo la anécdota de una ermita ortodoxa en Chipre, y bueno, pues mi hija y yo entramos y sabes que allí la costumbre es nada más entrar poner una vela, ¿no?, en un pebetero que hay a la entrada. Mi hija y yo pues pusimos la vela blanca y le veo muy decidido a Eric poniendo una vela blanca también. Claro, mi pregunta fue inmediata: ¿qué haces tú poniendo una vela blanca? Dice: porque veo a Silvia y a ti poner la vela blanca y yo la pongo por si acaso. ¿En qué? Mi marido. Un libro y una película. Un libro, La historia de San Michel, de Axel Munthe, y una película, te diría que El sexto sentido. Un pintor y un músico. Pintor, cualquier impresionista.
Simonet. Música, oh, Mozart. Acabemos con un vicio confesable. Pues que no he conseguido quitarme del fumar, y aunque fumo poco, pues siempre tengo esa asignatura pendiente por terminar de quitármelo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios una de los nuestros. Ahí tenemos, ese es el sello, ¿no? Certificado de origen, uno de los nuestros. Diego Marañón, buenas noches otra vez. Hola Iker, ¿qué tal? Y no sé, que cada personaje emite, ¿no? Unas sensaciones, unas energías. Y yo escuchaba, y te felicito por las preguntas, qué humana es Sol Blanco Soler. Estoy seguro que a muchas personas les gustará más, menos, estará de acuerdo, lo consideran imposible. A mí 2 cosas, y quiero que debatamos aunque sea mínimamente, porque hay personajes que merece la pena este apunte, ¿no? Sería un poco el test de Diego, y luego hay una nota al margen del equipo, porque todos hemos conocido a estas personas. Y resulta que Sol tiene 2 cosas que a mí me asombran. La naturalidad con la que cuenta las cosas, pero una naturalidad que luego es que te lo vas creyendo. A ti Sol te cuenta una cosa, por estrambótica que parezca, y que te la acabas creyendo prácticamente. Y luego, qué humanidad, ¿no? Al contar las cosas, al contar sus retos, sus problemas, algunas escenas familiares maravillosamente contadas. Un personaje, creo que de los inolvidables, ¿no, Diego? Sí, efectivamente, a mí me parece, junto con Paloma Navarrete, de esas personas además muy generosas, ¿no? Que llevan toda su vida pues intentando aportar tranquilidad a la gente que recurre a ellas como miembros del grupo EPTA, por el simple hecho de que son curiosas, ¿no? Del misterio, como muchos de nosotros. Como tú dices, desprende cariño, ¿no? Y desprende buen hacer, Sol. Y como dices, pues sí, esa anécdota de que ella es la suegra de Eric Fratini, que yo estoy seguro que mucha gente no la conoce, muchos de nuestros oyentes. Hemos tenido que cortar algo, pero ella me contaba que bueno, que esas cenas de Navidad pues son curiosísimas, porque claro, ella me decía, es que Eric es agnóstico, pero bueno, nos llevamos bien porque nosotros le respetamos a él y él nos respeta y tal, pero la verdad es que yo me lo paso muy bien haciendo esta sección. O sea, que también hay leyenda con repulidos de uno de los nuestros, o sea, sí. Tú seleccionas luego, ¿no? Sí, un día haremos la versión extendida, la subiremos aunque sea a la web, porque merece la pena, la verdad, ¿eh? Una web que bulle, y ya sabéis, La Nave del Misterio, en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus y Milenio 3. Me interesa para que todo el mundo lo sepa, para que nos escribáis de todas partes del mundo, @cadenaser.com, para cualquier historia, por supuesto, y sobre todo para Milenio 3 Responde. Sol Blanco Soler, ¿no? Son muchos años conociéndola, viviendo algunas aventuras, y a mí no me deja de sorprender. Sobre todo por la naturalidad con la que cuenta los hechos que le pasan en esas investigaciones, que además llaman al grupo EPTA de todo tipo de sitios, de los más rocambolescos. Muchos yo creo que no pueden contarlo incluso, ¿eh? No, esto es interesante, lo que no puede contar el grupo EPTA. Es muy interesante porque, pues fíjate, en el grupo EPTA, por el padre Pilón, le llegaban casos de la alta sociedad, en un principio madrileña y luego de toda España. Y claro, esa gente no quería que sus casos se conocieran. Sí que querían que investigaran en sus casas, normalmente grandes casoplones, grandes palacetes, en Madrid y fuera, las casas de campo que tenían, donde solían ocurrir cosas. Y Sol, en Petit Comité, te cuenta algunos de los casos y son tremendos, de cómo eran esas investigaciones durante días en esos palacios y cómo iban viendo lo que ella llama fantasmitas. Es que nos íbamos encontrando con unos fantasmitas, pero no hacían daño a nadie. Los pobrecitos tenían que pasar a otro lado. Te lo cuenta como si fuera lo más normal del mundo. Sol, que estamos hablando de personas muertas que se aparecen. No, pobrecitos míos, pero es que no sabían dónde estaban perdidos en la casa. Te lo cuenta como si fuera algo tan normal para ellos, y además creen fervientemente en lo que investigan y en lo que cuentan. Que no es una pose, que no es televisión, no. Que no es vamos a empatar aquí a la audiencia contando, que es de una rotundidad. Hablábamos antes de Benítez, que es otro de los personajes, para mí, es una cuestión personal, que te cuenta algo, sobre todo en determinadas épocas, y por muy rocambolesco que parezca, no sé si es el tono, es la convicción, es el creer lo que estás contando. Puede haber más personajes, que tú te lo crees, que tú dices lo que tú digas. Se produce, ¿no?, un trasvase de energía curiosísimo. En el caso de Paloma es totalmente así, y en el caso de Sol igual. Son dos personas que están además trabajando codo con codo y que se complementan a la perfección una con la otra. En el caso de Sol, a mí lo que me llama mucho la atención también de su personalidad es que puede parecer que esto del grupo EPTA es al fin y al cabo un pasatiempo, y sin embargo, por la experiencia que yo he tenido, es todo lo contrario, es algo muy profesional. Sol tiene un archivo tremendo donde anota pormenorizadamente los detalles de cada caso,
y cada caso no te lo cuenta pues como si fuera algo público. Ella guarda recelosa también algunas cosas con absoluta profesionalidad. Hay detalles que, por muy cercanos que seamos, por mucha relación de amistad que tengas, hay investigaciones en las que yo he necesitado cierta información y Sol ha dicho: yo no tengo permiso para dar esto y no puedo dar ningún nombre. Bueno, son las pequeñas historias de la gran historia del misterio que está desgranando semana a semana Diego Marañón. ¿Quién será el siguiente? Yo siempre lo digo, por favor, pedidnos personajes. ¿Surgen de nuevo nombres, Carmen? Siempre surgen nombres, siempre revolotean nombres. Siempre están. Vuelve a surgir Anaís Pascual. Anaís Pascual, que es la foto fija de Cuarto Milenio. Exactamente. Pero hombre, no es tan, digamos, no es tan célebre como para hacerlo. Que es la que hace la foto fija, no, la pobre no es una foto, ¿no? Sí, claro. Y además tiene una labor maravillosa con los vídeos de Cuarto Milenio y es un miembro del equipo que se lo está currando de verdad. Pero hombre, yo imagino que el eco, ¿no?, de los grandes nombres, entre comillas, hay algunos que siempre están ahí presentes, ¿no? Sí, Cabrera, por ejemplo. Cabrera vuelve a surgir, que quieren que esté. Loeches también ha salido. Manuel Martín Loeches. Nieves. Interesante Nieves, ¿eh? ¿Será uno de los nuestros o no será uno de los nuestros? Interesante Nieves. Ahí está el reto. Quitando la ciencia, que tampoco creen en el misterio. ¿Será ahí uno está de los el reto. nuestros? Ahí está el reto. Veremos. Si no lo es, lo tienes que decir, ¿eh? No, Sí, es sí. verdad. Desechado. Y ponemos un portazo. No es uno de los nuestros. Diego, un abrazo muy grande, compañero. Otro para ti, buenas noches. Vallgorgina. Vallgorgina es un lugar especial, un lugar telúrico, un lugar donde, después de esta historia muy desconocida que nos trae Javier Pérez Campos y que apareció como casi siempre, no en un recorte, permíteme, y yo sé que me salto un poco el protocolo, Javi, yo sé muy bien, sin dar datos, que tú hace muy poco has hablado con una testigo de un suceso extrañísimo, año 75, en Andalucía. Una de estas personas que vive algo que le marca profundamente y que no quiere volver a hablar. Hay varios casos de este tipo, por ejemplo el de un niño pastor en Villares del Saz, en Cuenca, Máximo Muñoz Hernáiz. Gente, y a mí esto me impresiona mucho, que no quiere volver a hablar, que sigue insistiendo en lo que le ocurrió. Lo que le ocurrió es tan increíble que le llenó de terror. Pasan 20 años, 25 años, 30 años, 35 años. Alguien como Javier Pérez Campos consigue un dato, yo sé lo que es eso, consigue un teléfono, y al otro lado del teléfono se encuentra con respeto, pero con un temor que no se ha borrado. Yo sé que esto para muchas personas de lo lógico, lo racional y lo medible tendrá el valor justo del testimonio, pero a mí me sigue inquietando porque me los he encontrado a lo largo de mi vida. No los testigos que hablan, sino los que no hablan. Era para hacer un buen programa, ¿eh? Los testigos que no hablan, que les pasó algo, se supo de esa historia y luego se han cerrado como se cierra un ermitaño, un caracol sobre su caparazón, pero con el miedo. Pues bien, Vallgorgina tiene uno de estos casos rarísimos, el de Xavier C., un hombre que al parecer es raptado por unos misteriosos seres, una especie de criaturas extrañas. Dentro de la cueva logra hacer una fotografía y lo que sale es una criatura o un brazo, una cara. Todo el mundo pensó en un fraude, evidentemente. Al final el caso, como tantos otros, acabó desperdigándose por el viento del tiempo y nadie supo nada, ni siquiera del pobre o del afortunado Xavier C. Para él fue una experiencia terrorífica. Unos seres misteriosos de aspecto no humano lo metieron dentro de una caverna. Es curioso, porque en el mismo lugar, en Vallgorgina, ya se había hablado de criaturas. Y a veces es un pequeño recorte. De este recorte, nuestro compañero Javier Pérez Campos desdobla una gran historia, o una pequeña historia. Una historia de madrugada, una historia de miedo, una historia de días de pánico vividos exactamente en ese lugar marcado. Vallgorgina. El hombre lobo de Vallgorgina. Lugar, urbanización Canadá Park, Vallgorgina. Fecha, septiembre de 1979. Tipo de fenómeno, ser desconocido. A finales del verano de 1979, los medios de comunicación dedicaban sus páginas a recordar uno de los mayores conflictos de nuestra historia. Era el 40 aniversario de la Segunda Guerra Mundial y con la llegada del último informativo los espectadores se quedaban hipnotizados ante aquellas imágenes en blanco y negro grabadas desde el mismo epicentro de la noticia. No hay tregua ni descanso en esta enconada batalla. Y cuando llega la noche, los lanzacohetes entran en acción sobre las posiciones de alerta soviéticas emplazadas frente a las líneas alemanas. Arden en la sombra los fogonazos y el llameante resplandor de las explosiones.
Sin embargo, la trágica conmemoración perdió toda importancia la noche del 1 de septiembre de aquel año, cuando en el interior de una vivienda de Vallgorguina, en Barcelona, comenzaron a escucharse unos extraños sonidos. A las 3 en punto de la madrugada, alguien o algo estaba arañando la puerta principal. El padre de familia, asustado por aquel ruido, saltó de la cama y se dirigió hacia la cocina para coger el cuchillo de mayor envergadura. Acto seguido corrió hacia la puerta, que estaba siendo golpeada con una fuerza descomunal. Lo que allí vio le dejó helado, un extraño ser de gran altura, color blanquecino y poderosas garras con las que intentaba echar abajo la entrada a su domicilio. El testigo corrió hacia su teléfono y desde allí llamó al puesto de la Guardia Civil en San Celoni. Con la voz aún quebrada por el pánico, pidió ayuda ante aquella bestia que parecía querer entrar en la vivienda. Cuando los miembros de la Benemérita se personaron allí, ya no quedaba ni rastro de la terrible figura que había despertado a la familia, pero su peregrinaje nocturno por el barrio solo acababa de comenzar. Durante largas semanas, los más de 300 habitantes de la urbanización Canada Park vivieron aterrorizados por la extraña presencia que con el paso de los días acabaría siendo bautizada como el hombre lobo de Vallgorguina. Su presencia siempre se hacía patente entre las 3 y las 4 de la madrugada. A esa hora comenzaban a escucharse unos sonidos guturales que iban extendiéndose por las solitarias avenidas de la colonia. Para entonces, las familias ya se habían encerrado en sus hogares, atrancando sus puertas y rezando en la oscuridad del dormitorio para que el monstruo no intentara entrar en sus casas. Algunos llegaron a hacer guardias para dar caza al ser, que al cabo de varios días se marchó exactamente igual que había llegado, sin dejar ni rastro, aunque tuvo que pasar mucho tiempo hasta que los vecinos olvidaron para siempre aquellos bullidos de pesadilla. El loco, el hombre lobo, el extraño individuo que vagaba por una zona un tanto desolada en aquella época, en Vallgorguina. Gracias, por supuesto, por el apoyo impresionante en las redes sociales. Gracias a todos. Estamos un poco desbordados. Gracias. Pero dicho esto, no hay que incidir mucho más. Vallgorguina, una noticia y al final el olvido. No sé, especulaciones, nuevas investigaciones. Creo que es un caso virgen, que nadie quiso ni... Ese terror de los que no hablan se apoderó de la zona y de lo que pasó. Un caso virgen y además, Iker, ahora parece que lo que no está en Internet no existe. Yo he intentado buscar cierta información en Internet y no hay absolutamente nada. Todo está en los recortes de prensa que uno se encuentra cuando pasa largas horas en la hemeroteca y empieza a tirar del hilo. Es que hay mucha información, Javi, y esto es muy interesante y tiene que ser así, almacenada durante siglos en las hemerotecas que nunca fueron digitalizadas. Hay informaciones que se perdieron para siempre, que no hubo un seguimiento. Otras muchas están en Internet, pero hay un porcentaje amplísimo, yo creo que se apunta al iceberg, hay un porcentaje amplísimo de casos y misterios que no llegaron a darle salto. En este caso, la noticia aparece en principio en diarios locales, luego da el salto al periódico de Cataluña y finalmente el caso llega a aparecer en el ABC casi a media página, utilizando 2 columnas, con un enorme titular que decía: aparece un hombre lobo en una urbanización cerca de Barcelona, comienza sus visitas sobre las 3 de la madrugada. Golpea y araña las puertas y lanza fuertes alaridos cuando alguien se acerca. Había gente que llegó a acercarse a este ser. Pero era un ser humano, es decir, era alguien vestido, era alguien... Lo que ellos describían era un ser de gran altura. Tipo Penamoa. Sí, bueno, lo que ocurre es que en Penamoa... El primer caso que contaste, una figura... En Penamoa era algo más animalesco y aquí hablaban de algo más tipo humanoide, muy largo, muy alto, delgado, muy blanco, casi con pelo. Por eso hablaban de la figura del hombre lobo, porque además arañaba las puertas con una gran fuerza, hasta el punto de que llegó a aparecer la Guardia Civil para vigilar en algunas noches pues la presencia de esta figura, que, como decían los periódicos, casi actuaba con unos horarios fijos, entre 3 y 4 de la madrugada, justo en la franja. Ahora mismo. Si alguien en esa zona empieza a escuchar arañazos en la puerta, ya sabe. Se ha dicho mucho, ¿no? Leyendo de entre las 3 y las 4 de la mañana, donde pasan cosas del misterio, ¿no? Sí. Aquí lo la que hora ocurre... del diablo, decían algunos. ¿Sí? Muchos casos, además, sí. Amityville, por ejemplo, es verdad, 3 y cuarto. Pues en este caso, lo que se llegó a relacionar incluso fue con las apariciones, con las visiones del hombre mono de Huesca, que había sido visto unos meses antes
antes, y algunos decían que se había desplazado hasta esta zona de Barcelona y que era él el que estaba intentando entrar en algunas de las casas. Pero al final, como vino, se fue. Al final, las visiones desaparecen. Hay La locura, la alucinación, la fantasía, lo que se inventan, ya nadie se inventa nada de repente un día para otro. Claro. O sea, que debe haber un estímulo real para que alguien se invente. Más de 300 familias que vivían en ese momento con auténtico pánico, que se encerraban en sus casas, como estamos viendo en otros casos de días de pánico, cuando se hacía de noche, casi una especie de toque de queda. Y bueno, al final hay cierto resquemor porque no se consigue sacar ninguna información de este supuesto ser. No dejó huellas. No deja huellas, no deja marcas, pero los testigos están realmente, decían la prensa, no hay daños físicos, pero hay daños psíquicos. Es decir, estaban realmente atemorizados por lo que estaban viviendo. Y al final lo que ocurre es que la prensa deja de informar y el último recorte habla de un grupo de jóvenes que había estado haciendo unas bromas cuando llegaban a altas horas de la noche y que habían estado bromeando y se les había ido la broma de las manos. Lo que ocurre es que muchos testigos habían visto esa figura blanca, casi encorvada, peregrinando por las sombras de la urbanización Canada Park. Y al final, como ocurre en todos los casos, se mezclan churras con merinas, nadie sabe qué ocurre. A mí me ha habido un efecto concreto que sí me ha puesto los pelos de punta, que es ese raspar de pared. Porque lo he escuchado en otras ocasiones. Y claro, cuando alguien ya intenta entrar en tu casa, son palabras mayores. De inmediato a mi mente ha venido una historia también ocurrida en Cataluña, una historia que yo leí en un viejo libro de Antonio Rivera, que me estoy viendo a mí mismo en qué momento y en qué forma y de dónde estaba leyéndolo, y el terrible miedo. Primero, por lo que era el titular. Y entonces, en mitad de la noche, hay algo sorprendente. Por la ventana, que tenía alguna grieta además, en un sitio frío, un sitio sin ningún tipo de comodidad, ven el triángulo más cerca, que se ha aproximado en la noche, sin que nadie se dé cuenta. Acto seguido, los dos buenos amigos, el sacerdote y el escalador, saltan uno y otro de la cama, se enganchan del cuello y tienen una imperiosa necesidad de matarse, de acabar el uno con el otro. Se golpean, caen de la cama los dos, se dan puñetazos en la cara y en un momento dado eso para. Miran, el triángulo ya no está. Ellos llegan a pensar que algo está jugando con sus mentes, pero intentan dormirse, que es difícil, les da miedo salir del cobertizo, y la puerta estaba atrancada con una sola piedra grande. Y cuenta el principal testigo de esta historia en este libro de Antonio Rivera, lo cuentan los dos, que en cierto momento escuchan, y es un piso cuadrado, pasitos por encima del techo, pasos de un niño que está recorriendo el techo una y otra vez, como si hiciese una imaginaria, como si hiciese un tipo de rito. Les da mucho miedo, los dos están haciéndose el dormido, luego lo confiesan mutuamente, no se atreven a separarse la sábana de las manos, y de pronto vuelve ese fulgor, esa luz que se refleja rojiza por entre las ventanas, y lo que describen es alguien que intenta empujar la piedra. Cualquier adulto hubiese empujado esa piedra sin problema, pero el niño, la figura, lo que sea que estaba rondándoles a varios grados bajo cero, no podía con ella. Se salió del sacerdocio, convencido de que de alguna forma había visto una visión propia del infierno. El principal protagonista, él describe, él cree ver con el resplandor que entra de fuera como una figura parecida a un niño, la sombra de un niño se aleja y después, como si hubiese sido un gran sueño, todo se acaba. Pero durante años y años y años jamás hablaron. 30 años después se lo cuentan a Antonio Rivera. ¿Qué pasó en aquel lugar? Lo curioso es que Antonio investigó y supo de otras excursionistas que habían escuchado los mismos pasos, una extraña danza. Era una especie de cubículo, no tiene más superficie, no hay más pisos. Y aterradas las tres apiñadas en la litera, viendo como un resplandor y alguien de muy poco peso, muy ligero, les rondaba. Son testigos que no hablaron en este caso hasta 30 años después. Y lo que sí recuerda este hombre, Pujaló, es como si la mano intentase empujar raspando, como hemos escuchado, pero no podía. ¿Qué clase de ser, si viene de una tecnología impresionante, no puede abrir una puerta con una piedra en un refugio? Bueno, son los misterios, nunca mejor dicho, de esta realidad absolutamente incomprensible. Pues vamos a acabar con los mensajes. Borja dice que algo araña la puerta de tu casa y mires por la mirilla y veas un ser, no existe nada más aterrador. No. Qué aterradores son las mirillas, ¿eh?
Sí, también. Absolutamente. Sí, sí. Yo además he tenido ahí algún problema últimamente en casa y recuerdo hace una semana el hecho de subir a la casa del vecino al que no conoces de nada, llamar a la puerta y de pronto ver que se abre la mirilla y que un ojo que no conoces de nada te está observando. Sí, es todo una el del hombre lobo de Valgeorgina. Yo me estoy acordando ahora de Miedo, el programa con la voz de... Cuento siempre lo mismo, ¿no? De José Antonio Valverde y con la voz de nuestro querido amigo y gran maestro José María del Río. Una noche en la que, bueno, es que yo era como el de goma de vaca, no podía salir de la cama. Claro, de esos barros vienen estos lodos. Toda esa infancia escuchando estas cosas. Y era el caso de un hombre que contaba que un buen día alguien llama a la puerta, abre su mirilla y hay dos tipos, bien vestidos, excesivamente altos, piel blanquecina, y solo escucha en su mente algo. No hablan, no mueven la boca, pero solo escuchan: somos nosotros. Es la hora del regreso. Y el moderno caso de Valgeorgina, llevando esto a la actualidad, lo hemos vivido hace muy poco. Este hombre, periodista que nos contaba cómo durmiendo en una habitación de hotel escuchaba un ruido en la puerta como si alguien estuviera intentando meter una tarjeta para entrar. Hola, buenas noches. Soy Carlos y me gustaría que compartierais con nosotros lo que sabéis sobre la teoría de Philippe Camoin de que el tarot de Marsella es el evangelio secreto de María Magdalena. Muchas gracias. Toma ya, ¿eh? En fin, sin ser expertos, hay un gran experto en España que editó muchos tarots. Yo desconozco absolutamente el mundo y el concepto, pero es verdad que con la época del Código Da Vinci sobre todo surgieron todo tipo de teorías alternativas que también implicaban a esta vieja forma, ¿no?, de cartomancia. Esto no es irse por los cerros de Úbeda. No. Pero vamos, vale, de libro. Vale, los expertos dicen que esto no tiene ni pies ni cabeza. Estas teorías sobre el tarot de Marsella que tienen que ver con María Magdalena y su supuesta conexión con Jesús, los expertos dicen, no lo digo yo, que no hay por dónde cogerlo, que son más bien efecto colateral de aquellos momentos absolutamente desbordantes con el Código Da Vinci, ¿no? Sí, además al tarot de Marsella se le han achacado multitud de significados secretos. Uno de ellos, por ejemplo, era que era un libro mudo alquímico, que en sus figuras estaría representado el proceso de la gran obra de la forma que se representaban en lo que se llamaban los libros mudos, que eran libros simplemente de ilustraciones crípticas que no tenían ningún texto y que con eso ya los alquimistas se entendían más o menos. Es un tema que siempre he dicho, vamos a hacer un especial un día, pero al final se me hace tan denso que no acabo de entender. Seguro que tiene una forma de entenderlo, pero si le sirve de algo a nuestro amigo Carlos, nos alegramos. Vamos con la siguiente. Hola, muy buenas. Me llamo David Gilet, tengo 28 años y soy de Alicante. Y quería saber, informarme sobre la serie Futurama, que me interesa desde hace varios años y sé que tiene algunas claves de conspiración. Y nada, a ver si me podéis decir algo o investigar algo más que yo, que he conseguido saber poco. Muchas gracias. Vale. Esto tiene su cierta gracia. Vamos a ver, si nosotros somos un equipo de locos, el equipo que rodea a Matt Groening, que es el creador no solo de Futurama, sino de Los Simpson y de otros cómics y series, pues estos están directamente trastornados. En las redes hace tiempo hubo una cosa que sí que llamó mucho la atención a nivel conspiranoico, que era el lenguaje secreto de Futurama. Sé que tú podías responder esto. ¿Qué era el lenguaje secreto de Futurama? Futurama nos plantea una serie en la que en un futuro lejano un repartidor de pizzas de nuestra época pues hace un viaje en el tiempo y aparece allí para ver, entre otras cosas, a sus descendientes, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que han sucedido ha habido contacto con los extraterrestres. Los extraterrestres están ya en la Tierra. ¿Y a qué cosas se dedican? Pues entre otras cosas a dejar pintadas en los muros y en los cuartos de baño y en los sitios, o a hacer anuncios de televisión que son subtitulados en inglés y luego abajo en extraterrestre. Lo que hicieron fue crear un alfabeto de símbolos que, en vez de hacer 4 garabatos que no querían decir nada, realmente era un alfabeto real. O sea, había un lenguaje oculto dentro de esta especie de... Correcto. Y entonces aprovechaban los guionistas y los dibujantes para dejar en esas pintadas o en esas apariciones en anuncios, etcétera, etcétera, de ese lenguaje extraterrestre, todo tipo de mensajes que solo
los que estaban iniciados en el código, o los muy fans, o los muy frikis, como es mi caso, por ejemplo, pues podían descifrar. Mensajes de todo tipo que iban desde lo irónico, lo humorístico, críticas políticas, críticas a su propia cadena. O sea, era un poco la codorniz en versión moderna, ¿no? Efectivamente, o sea, de repente decía, no veas la Fox, y resulta que lo estaban echando en la Fox. Hola, buenas madrugadas, soy David Cabello de Valladolid. Quería preguntaros sobre un tema bastante escabroso del año 2002, acerca de la muerte de un torero, José Reina Rincón, en Lima. El cadáver apareció en una playa y cuando llegó aquí a España vino totalmente viscerado. Quería saber si vosotros podíais dar algún dato más acerca de cómo concluyó la investigación, si es que ha concluido, si se obtuvieron algún dato de más, cualquier cosa. Gracias. Hombre, pues este caso es terrorífico. Que yo como recuerde pocos. que quedó la cosa en que había sido un robo. Al parecer le quisieron robar todo el dinero que llevaba, que había recaudado de la corrida de esa tarde, y es verdad, llegó a España viscerado y, si no recuerdo mal, llevaba en la cabeza metido, ¿no? En vez del cerebro llevaba hojas de la guía telefónica. De la guía telefónica de Lima. Sobre todo es muy sobrecogedor porque yo me acuerdo... Se quedó la cosa que yo recuerdo en eso, en que fue un atraco y sí, que no, por hubo eso le policías también implicados, ¿eh? Sí, pero no se llegó a nada, o sea, no se llegó a ninguna conclusión más. Yo creo que no... Es un caso muy triste porque precisamente empezábamos Milenio 3 en el 2002, parece mentira, y tuvimos aquí a García Marcos y a García Andrade, que falleció hace un tiempo. Nuestro recuerdo para el gran forense español García Andrade. Fue terrorífico porque hablamos con el padre de familia, porque era un caso muy extraño y estaba muy en boga toda aquella historia de los... Bueno, terrible, ¿no? De tráfico de órganos. Yo recuerdo hace poco esta historia del pobre Reina Rincón, con la mala suerte, creo que no te lo quise decir, pero un día íbamos tú y yo por Lima, cuando íbamos al Arcómar, y en esa zona es donde ocurre, y me acuerdo que me vino a la mente de que, claro, vamos a ver, seamos no políticamente correctos, pero no es un lugar muy ideal Lima para irte de noche. No. Y menos en el 2002, que ahora está mucho mejor Perú y lo saben nuestros peruanos, pero era un lugar conflictivo, un lugar... Y entonces algo pasó que nadie sabe ni ha logrado saberlo, pero ese joven torero que además tenía que abrirse camino y bueno, estaba allí en Lima haciendo las Américas, como dicen, apareció en una playa, brazos en cruz, llega a España y llega sin órganos y con el cerebro con papel de la guía telefónica, ¿no? Y entonces hubo todo un escándalo de que le habían robado, incluso en la propia digamos zona de autopsia, se habían quedado con los órganos. Nunca se pudo demostrar si era un robo de órganos. Yo no lo creo, creo que sería un fallo administrativo más que eso. Y lo terrible es que años después se supo que miembros de policía habían estado implicados en el secuestro express, digamos, y muerte y evisceración de esta persona, ¿no? O sea que, bueno, pues crónica negra de la que ya hablamos muy poco, porque ya bastante estremecimiento tenemos cotidianamente, pero esto fue así, es verdad, y no se han vuelto a saber más cosas, excepto esa, que hubo unos culpables que están en la cárcel y que nunca se supo de los órganos de ese joven novillero español, Reina Rincón. Hola, buenas noches. Soy José Antonio Castillo de Sevilla. Quería ponerte encima del tapete una cuestión. Mira, echo de menos de información sobre los círculos de las cosechas. Si finalmente se ha clarificado si es fraude, es real, en fin, hay muchas dudas y que me gustaría que tomarais notas y que apareciera información de vez en cuando cíclica. Pues un abrazo. Un círculo que nunca acaba, ¿no? Los círculos de las cosechas, donde evidentemente, Santi, no sé, mi opinión es que la inmensa mayoría son cuestiones artísticas, ¿no? Como muy bien has dicho, la inmensa mayoría son fraudes y de hecho hay hasta agencias ya, o sea, algunos de los perpetradores de fraudes se han profesionalizado hasta el punto de que tú puedes contratar a un tipo para que te haga un círculo de las cosechas publicitario, por ejemplo. El dibujo que quieras. Con el dibujo. Un grafitismo moderno y también publicitario a veces. Sí, lo cual no quita para que haya habido y la cosecha, valga la gracieta, de círculos de las cosechas todos los años, se repite este año también,
Lo que pasa es que ya por hartazgo, por la profusión de este tipo de fraudes... Hay una página en internet que se dedica a recoger casi diariamente los círculos que aparecen. Y hay diariamente. Y hay diariamente, sí. Por lo menos semanalmente siempre aparecen círculos en diversas partes del mundo. Y de hecho, la forma de reconocerlos, digamos, auténticos es muy sencilla, porque lo cierto es que la forma es inimitable. Digamos que en un círculo falso lo que se dedican es, mediante una plancha de madera y unas cuerdas, a ir aplastando el terreno con una serie de guías, y lo van haciendo de una forma más o menos artesanal. Los tallos tumbados en los círculos, entre comillas, auténticos, no están tronchados, no están doblados. Están, de alguna forma, digámoslo así, como quemados por una radiación de microondas, dados de sí. De hecho, al análisis al microscopio, las células aparecen rotas, como cuando metes algo en un microondas y lo calientas mucho, y, digámoslo así, se derriten y caen. Es decir, estamos hablando de algo que provoca una energía de gran potencia, pero en un sitio muy puntual, y luego además se dan perturbaciones muy extrañas. Por ejemplo, perturbaciones electromagnéticas de que si metes un receptor de radio en uno de estos, vuelvo a entrecomillar, círculos de las cosechas auténticos, empieza a oírse una emisión de ruido blanco bastante potente que, en cuanto sales del círculo, desaparece. Yo tengo mis dudas, bastantes dudas. Si fuese un fenómeno que viene desde la antigüedad realmente constatado, bueno, pero siempre me ha dado un poco mala espina, y sé que hay gente que defiende esto con una gran vehemencia, con teorías delirantes en ocasiones. Pues sería más o menos ponerlo en mi sensación, pues como las piedras de Ica o por ahí, o sea que os imagináis más o menos. Seguimos. Hola, me llamo Sara, soy de Alicante y me gustaría saber si habéis captado alguna psicofonía en el Cortijo Jurado y si el edificio entraña algún peligro para ir a investigar. Pues vaya pregunta, porque sí que es peligroso, pero no por lo sobrenatural, ¿no? O era porque se derribó. Eso te iba a decir. Vamos a ver, no se puede entrar. Porque es una propiedad privada, con lo cual no se puede entrar a investigar. Ya se tiró. No. El Cortijo Jurado, lo que se hizo es que se iba a rehacer para crear un hotel. No se llegó a tirar, se estaba rehaciendo. Sí. Yo tenía noticias de que se había tirado en los últimos días. Cortijo Jurado, hace unos meses. No, ¿Cortijo Jurado se ha tirado? Sí, yo creo que a mí prácticamente... me han llegado fotos al mail desde hace muy poquito que entró gente y son fotografías de las renovaciones ya que habían hecho. Ya. Porque en teoría estaba todo vallado, iban a hacer un hotel, llegó la crisis, o eso decían, y las obras se pararon. Luego han hecho muchos fraudes de una niña en la ventana y demás, que repiten 20.000 veces. Ahora, sí que esto es serio, porque ha habido gente que ha tenido graves accidentes. Sí. Hubo un chico que se quedó... Exacto. Casi, no sé si se recuperó o no, pero tuvo grandes problemas de parálisis por un accidente que tuvo ahí. Pues mucho cuidado, pero a todos, de verdad, lugares que no están preparados para eso, con todo tipo de peligros físicos, y sobre todo que cuenten obras, con que son propiedades privadas y pueden tener un problema. O sea que es peligroso y no por el misterio, ¿no? Sino que es peligroso por lo que pasa allí. En este caso concreto, porque el Cortijo Jurado es uno de los casos que, como ocurre por ejemplo con Humo o con otros tantos, por el que nos preguntan muy habitualmente, y el Milenio responde. Nos han llegado ya varios emails preguntándonos esto, si es libre el acceso, si cualquiera puede entrar y si hay que tomar estas precauciones. Así que está bien aclararlo. Teníamos, brevísimo, Santi, unos deberes, porque la semana pasada alguien preguntó una cosa que no sabíamos ninguno. Esa no nos lo sabíamos. Así de claro. Era algo que tenía que ver con la galaxia M82. Galaxia M82. La galaxia M82 está a la friolera de 12 millones de años luz de nuestro planeta, y es conocida popularmente por los astrónomos como la galaxia del cigarro, primero por su forma y luego porque emite una especie de volutas de humo que parecen propiamente pues el humo de un cigarro. Es una galaxia muy especial porque es de las pocas que están todavía, son muy jóvenes y está todavía creando estrellas, con lo cual se dan en su interior una serie de fenómenos que interesan mucho. En mayo de 2009 se dio uno de esos fenómenos, se dio y se sigue dando, que fue detectado por el Observatorio Británico de Jodrell Bank, y que era una extraña y potentísima emisión de radio. Lo que fuera la fuente, además se movía, estaba en movimiento y además se movía, y aquí viene lo más extraño de todo, a una velocidad aparente. Es decir, si fuera un objeto sería imposible, pero si es un fenómeno que se va desplazando, sí, se movía a una velocidad aparente de 4 veces la velocidad de la luz. Es decir, algo realmente intrigante. Y tan intrigante que los astrónomos siguen sin ponerse de acuerdo en qué es eso que sigue emitiendo
y que realmente pues ahí está y sigue siendo un misterio absolutamente para todo el mundo. Pues de momento dejamos aquí el Milenio Otro Responde de esta semana. Ya lo sabéis, nuestros compañeros Fermín Agustí y Javier Pérez Campos siempre prestos para trasladar con vuestra voz, que yo creo que es lo interesante, y que hemos hablado del sonido. No es lo mismo, sabemos que están todos los mensajes cotidianos Cortijo al minuto. Jurado, perdona Iker, sigue en pie, no se ha ¿Sigue en tirado. pie? Sí, gente de Campanillas, de tal. Oye, esto es lo alucinante de tener esta audiencia, ¿no? Un lugar tan concreto como Campanillas, Málaga. Una duda, ¡pam! A los 30 segundos A la está loncha lateral respondido. para ti, que tenía yo razón. Exactamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es conocer a un amigo que, bueno, podríamos contar de él muchísimas anécdotas. Igual lo hacemos, un poco lúdico, porque anda que no hemos vivido cosas con el hermanito cósmico desde hace mucho tiempo. Y nuestra idea de uno de los nuestros es como que conozcáis bien bueno, pues la entraña, ¿no? El alma de las personas que componen esta gran familia milenaria que crece y que cada uno tiene además sus perspectivas y características. Así que luego, que Pablo no se enfade, igual lo que hacemos es recordar alguna anécdota concreta, ¿no? Pero Diego Marañón es el hombre, ya sabéis, que está en la portería de alguna forma, es el puerta, como dicen, ¿no? Del lugar. Solo permite el acceso a los que de verdad tienen alma milenaria. Vamos a ver si lo consigue el siguiente invitado, uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Pablo Villarrubia Mauso. Pablo, háblame. Bueno, viví casi toda la vida en Brasil. 28 años en Brasil estuve. El caso de João Prestes en 1946. El caso de João Prestes en 1946 es precursor posiblemente de muchos casos. Corta eso. Está Pablito, hermanito. Y termina con el cuerpo completamente quemado. Terrible, ¿verdad? A los 10 años empecé a escribir un libro sobre las pirámides mayas. Dejo, si queréis hacerme alguna pregunta, y aquí hay para rato. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo elegí el misterio. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? En varios lugares, pero en África, por ejemplo, siento que el misterio está vivo y eso se transmite al viajero. ¿Cuál es su enigma predilecto? El caso de los ataques a personas, a seres humanos, por parte de supuestos extraterrestres en la Amazonía brasileña en los años 70 y 80. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. El estado de Tabasco, donde están las cabezas colosales olmecas y toda una cultura milenaria relacionada no solo con ellos, como también con los mayas. ¿Hemos sido visitados por extraterrestres en el pasado? Sin duda, no tengo ninguna duda que hemos sido visitados y eso está plasmado en muchos petroglifos, pinturas rupestres. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Yo creo que hay algo más. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay una vida muy distinta a lo que podemos imaginar e incluso algo que todavía no sospechamos. ¿Teme la llegada de ese momento? No. ¿Supersticioso? No. En el norte de Argentina fue usted testigo de la luz mala. Defina aquel momento con un solo adjetivo. Impresionante. Parece que los ovnis ya no están de moda. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada por otros temas, con el día a día, por una serie de factores más bien personales o de supervivencia personal. ¿Qué hay detrás de las apariciones marianas? Una inteligencia superior y que no tiene nada que ver con la religión. En su informe consta un oculto pasado como DJ. Cuénteme. A principios de los años 80 ponía música, pinchaba música en algunas discotecas de San Paulo, buena música de funk y soul que todavía sigo adorando, escuchando cada día en mi casa. ¿Es ya disco de oro El hombre quemado? Pues parece que sí. De forma involuntaria se convirtió en un hit parade del misterio en las webs de todo el mundo, creo. ¿Cómo surgió esa historia? Una jugada que me hizo mi querido amigo Santi Camacho grabándome una pequeña entrevista que luego se convirtió en una canción. Y yo sin saberlo, claro, fue muy divertido. Póngase el traje de chef y descríbame un menú con las cosas más repugnantes que ha tenido que comer. No hace mucho, hormigas con una especie de salsa picante, algunas lombrices en México también. Bueno, estaban asadas, se podían comer. Lleva 25 años ejerciendo de periodista de lo insólito. ¿Cuál ha sido el personaje más siniestro con el que se ha encontrado? No el personaje más siniestro, sino una de las personas más extrañas e interesantes que
que es conocido, que es el profesor Fernando Grossman, un gran ufólogo que investigó, uno de los primeros a investigar el caso de Joan Prestes, y que vivía en un gran búnker que él mismo construyó, donde pretendía crear una especie de escuela de ufología. Y eso en San Paulo, en una zona boscosa, muy aislado, y el hombre viviendo solito en esa enorme, como digo, un búnker protegido de vete a saber de qué, si de invasores extraterrestres o de otro tipo de ataques más bien terrenales, como suelen ocurrir allí en San Paulo. ¿Tiene usted el trabajo perfecto? Yo creo que sí. ¿Sigue intacta su capacidad de asombro? Sí. Eso es lo que más me asombra. Después de ver tantas cosas en el mundo, todavía quedan muchas que ver y asombrarse. Me he dado cuenta que sí. ¿En qué cree Pablo Villarrubia? Yo creo en una realidad superior, en una especie de red invisible que nos comunica, que nos une, en el sentido de que si estás pensando alguna cosa o estás buscando algo, esa red te va a comunicar con algo que a ti te parece imposible y que te va a ayudar. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? En México también, cuando fui a explorar algunas casas colgantes y casi no vuelvo a este mundo por la dificultad que tuvimos en rodear una montaña, un abismo, y casi nos dejamos los huesos por allí. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Cuando quería ser astronauta. ¿A quién lector y un músico? El Bosco o un grupo, puede ser un grupo de música, Pink Floyd. Acabemos con un vicio confesable. Leer cada día algo relacionado con ufología o parapsicología o arqueología. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Oye, grande Pablo, como siempre, y grande Diego, ¿eh? Preguntas, ¿el hombre quemado? Claro, hay personas que se incorporan y no saben lo que fue eso. Por favor, simplemente que busquen ahora mismo hombre quemado. Ya lo ha puesto Quiero aprovechar. Guillermo en Twitter y en Facebook, perfecto, para que se lo baje para que reviva el hit. Sí, porque hay gente que lo tiene hasta... O sea, hoy Neonimus por un lado y por otro lado el hombre quemado de Pablo Villarrubia. Hay gente que lo lleva en sus iPhone, en sus iPod, que lo tiene como llamada de móvil. Tremendo. Fue todo un... Quiero aprovechar la ocasión. Bueno, tú viste el culpable. Sí, por eso. Quiero aprovechar la ocasión para aquí públicamente pedirle disculpas a Pablo Villarrubia porque lo metí en un embolado que se me fue de las manos. Es el ejemplo, Santi, de cuando algo se va de las manos, sí, además. O sea, esto era una broma absolutamente inocente y de repente pues ha tenido miles de descargas. No, pero es que en un día o dos tuvo como 50.000 descargas en Chile. O sea, ¿qué estaba pasando? Y todo fue, Santi, hay que contarlo, porque yo creo que fui uno de los primeros que lo escuchó, ¿no? El primero. Yo fui el primero. Fuiste el primero. Una malicia. Pero estabas tú con un programa que convertía en canción una conversación, ¿no? Pues era miércoles, estábamos esperando a que empezase una reunión, era un momento muerto. Os aburríais en la redacción, básicamente, sí, era un momento muerto, estaba yo enredando momento muerto con el iPhone y bajándome una aplicación que simplemente te hace canciones de conversaciones normales. Están estresados estos en la televisión, sí. Y no, ya había llegado Iker, ¿eh? Estaba a otras cosas. Ya. No me hagas entrar en detalles que puede ser peor. Y entonces, pues, no se me ocurre otra cosa que acercarme con el iPhone a Pablo Villarrubia y decirle: Pablo, por favor, ¿me puedes comentar, él se pensaría que era para una entrevista o para algo, ¿me puedes comentar algo sobre el caso de Joao Prestes, que yo sé que a ti te apasiona? Y de repente me suelta toda esa retaila de que el caso de Joao Prestes... Corta. Y claro, pues le doy al botoncito, aquello se compone como una música, a mí me parece glorioso. Y tú estabas haciendo otras cosas en el despacho, me acerco rápidamente corriendo y digo: uy, perdona que te interrumpa, pero tienes que escuchar esto. Y ahí se empezó a enredar la madeja de tal manera que al final terminó siendo el célebre hombre quemado. Y fue además, un hit parade, ¿no? Como sí, lo tremendo, como digo, es que intentamos repetir el experimento con otros invitados. Y no salía, no había armonía. No salía nada, o sea, qué conciencia superior. Llegó a Santi, empujó a Santi hasta Pablo y le hizo llevarle el iPhone a la boca. No, fue ese momento en el que se te sienta literalmente el demonio en el hombro, te empieza a soplar en el oído y tú vas y le haces caso. El ejemplo de un viral imparable de alguna forma, por aquí le dimos eco y fue tremendo. Pero Pablo tiene unas anécdotas, es la única persona, me va a perdonar, en una entrevista que se ha dormido con la cara sobre el micro en una radio. Eso lo he visto yo y estaba Jiménez del Oso delante. En Albacete, en una mesa, además que había un montón de investigadores porque era un congreso
de los de la Luz del Pardal, si Sí. no recuerdo mal. Y pues era una mesa gigantesca, Sí. que yo recuerde, en esa radio. Y de repente vemos a Pablo con la nariz pegada Había a la cenado mucho, espumilla. había cenado mucho. Había cenado cordero asado. y Pero le es que vimos- el entrevistador de allí local, de Albacete, lo recordará, le va a preguntar, el gran explorador ha dado la vuelta al mundo, Pablo Villarrubia, y estaba con la nariz en la espumilla. En la Eso yo no espumilla lo he visto completamente nunca. dormido, sopa perdido. ¿Y te acuerdas cuando le pusimos un rosario y le dimos la Biblia para entrar Sí, en un bueno, convento? pero eso mejor. Bueno, vale. Porque era realmente el Pablo padre tiene, Pablo. Tiene 1000. Un día es 1000. para hacer el programa con Pablo, Pues- cómo se tiró del autobús mientras viajaba por Brasil, Bueno. cuando entraron a robar en el autobús. Con y él ametralladoras. salió. Sí, Bueno. bueno, tiene... Que venga él y nos lo cuente. Sería una anécdota permanente, pero es nuestro hermanito cósmico, así o le cómo, queremos. con perdón, haciendo sus necesidades, encontró el caso, el testigo del caso que estaba buscando. Esto es lo más mágico. Es como, antes hemos hablado del azar, ¿no? Y los que investigamos lo anómalo hace años, sabemos perfectamente, eso lo decía precisamente Jiménez del Oso, el mencionado, la casualidad cuando te ayuda y cuando te aparta de... Cuando el camino no es bueno y te aparta. Si vas de corazón, te ayuda. Y las pistas surgen. Pero una que es gloriosa es Pablo Villarrubia. Lleva unos cuantos días investigando un caso, el de Joao Prestes. No salen los datos por ningún lado. Está desesperado, ha perdido su dinero, tiene que volverse a España. Había calculado, bueno, pues como vivimos esto, cuando lo vivimos, ¿no? Y se mete en una letrina infecta en un sitio porque le da una apretona, así lo contó directamente. Sí. Y en la letrina infecta... Después de una feijoada. Claro, era tan infecta que no había papel higiénico. Lo voy a contar cómo es. Y había recortes de papel. ¿Se imagináis un garfio oxidado con recortes de papel? Cuando tú ya estás todo por perdido. De periódico. Cuando coge el recorte de papel para hacer lo que estáis imaginando, ve un nombre, ve unos datos. Era la persona que tenía que entrevistar. Era el último testigo de ese caso. Es absolutamente maravilloso, ¿no? Como los dados del azar ayudan en el momento más inesperado. En fin, podríamos contar muchísimas, pero vamos a irnos por vericuetos que igual no son los adecuados. Nuestro hermanito cósmico Pablo Villarrubia, en la nave del misterio, uno de los nuestros, que duda cabe, le conocemos hace 20 años. Ahí está el tipo feliz investigando. Su última investigación, Bosques de Venezuela, zona perdida del Cerro Autana. Qué imágenes más hermosas nos trajo 40 años después del viaje de Félix Rodríguez de la Fuente a la Montaña de las Almas. Lo que viene ahora es más sobrecogedor. Es una investigación de última hora, cambiamos el tercio. Noel, nos vamos con un poco de oscuridades porque hablamos de profanaciones, pero es algo muy especial, es muy extraño. Javier Pérez Campos se ha dado cuenta de un detalle. Quizá el detalle no tenga nada que ver, quizás sea hilar muy fino, pero es algo que os puede interesar, porque sea lo que sea, está ocurriendo ahora mismo. Hemos oído hablar mucho, por desgracia, de profanaciones, porque hay que respetar las creencias, y eso de profanar una tumba está mal desde el Paleolítico, no lo imaginamos en el Paleolítico. Es más, los huaqueros del Perú todavía tienen un miedo cerval a la venganza de los muertos, de alguna forma. Las profanaciones de los últimos años en España parecen más puro gamberrismo. No hay nada que las una. Siempre se cree que no hay grupos detrás de esto. Pero nuestro compañero Javier Pérez Campos se ha dado cuenta de algo que os puede sonar, o quizá alguien tenga información. Pues todo surge a raíz de una noticia de última hora, Iker, cuando en la madrugada del 8 de octubre el cementerio de San José en Gerena, en Sevilla, aparece de una forma muy extraña. Los primeros vecinos que acuden allí por la mañana descubren que las puertas están abiertas y descubren que varios nichos y algunas tumbas han sido abiertas. No solo eso, algunos cuerpos han sido sacados de las tumbas donde estaban descansando y han sido esparcidos aleatoriamente por el camposanto, por el cementerio. Son 5 tumbas en concreto. Se habla de que los desconocidos, porque hasta ahora son desconocidos, que han entrado allí, quizá habrían intentado abrir 7, pero en un último momento dejaron esas 2 sin abrir en ese macabro plan. No se sabe el móvil que les lleva a entrar en el cementerio, a cruzar las puertas y hacer ese acto. De momento la policía sigue investigando todo el asunto. Lo que ocurre es que a raíz de esta noticia hay un oyente que se pone en contacto conmigo y me dice que al ir a buscar esta información sobre estas 5 tumbas que han sido abiertas en el cementerio de Gerena, se da cuenta de un detalle macabro y de un detalle que no sabe si puede tener un nexo con todo esto. Y es que en España, en nuestro país, en los últimos años ha habido casi una decena de casos donde se han abierto exactamente 5 tumbas.
casos diferentes, cronologías de los últimos años, y los profanadores solo se emplean, digamos, con cierta hazaña en 5 tumbas de diferentes cementerios con diferentes características y cantidad de tumbas también. Sí, pero con un nexo más o menos común, que es este de esparcir los restos por el cementerio sin llevarse nada. Son 5 tumbas, no se llevan nada y esparcen los restos. No se llevan absolutamente nada. El móvil del robo queda descartado en la mayoría de los casos. Yo he hecho la prueba que me proponía este oyente de buscar estas informaciones en la hemeroteca, y he ido topándome, he hecho una especie de listado cronológico y he corroborado esos datos que él me proponía. Por ejemplo, Valladolid, 4 de enero de 2004, 5 tumbas en el cementerio. El autor, además, cuando empiezan a indagar, es un personaje muy extraño. Descubren, además, que tenía las cuerdas vocales dañadas por ingerir amoníaco. Cuando hacen un rastreo en el interior de su casa, cuando empiezan a investigar, descubren que allí tiene guardados algunas cosas muy extrañas, cuadernos y agendas pintarrajeadas. Con unos dibujos que eran terroríficos. Con Lo dibujos contamos un satánicos. día sí, terroríficos. Dibujos en los que incluso se veía cómo planificaba el asalto al cementerio de una forma pormenorizada. Se encuentran cuadernos y libros, incluso documentales, sobre satanismo. Y lo que es más tremendo es que unos días después de cazar a esta persona, continúan los actos vandálicos en el cementerio y llegan a encontrarse el torso de un cadáver colgado de un árbol junto a la tapia del cementerio. Como si esta persona, una vez que la tenían localizada, pues hubiera tenido a alguien más que estaba trabajando con él. Pero seguimos en la lista, y en el cementerio de La Palma, en Cartagena, 8 de diciembre de 2005, descubren los vecinos, también atemorizados, cómo algún desalmado, ha roto los mármoles y las piedras de algunas tumbas. También han extraído parte de un cráneo, han esparcido algunos restos por el cementerio, y tampoco se saben muy bien las causas de este suceso, porque no ha desaparecido absolutamente nada de ningún valor. Y así, haciendo un poco titular teletipo, ¿qué lugares tenemos? 14 de enero de 2007 el Puig, en Valencia, el 15 de noviembre de 2011 Don Benito, en Badajoz, y la última, antes de esta que hablábamos de Gerena, es 19 de julio de este 2013 en Lucena, Córdoba. Las causas también son absolutamente desconocidas, y el ayuntamiento llega a instalar un sistema de focos para disuadir que estas personas se introduzcan en el cementerio. Siempre es el mismo modus operandi, no se roba, 5 tumbas. Hemos intentado buscar algún tipo de código, y si alguien tiene información, ya sabéis, en Facebook y en Twitter, Nave del Misterio, la Nave del Misterio, en estas plataformas, en Google Plus también, y Milenio3 con número @cadenaser.com para la conexión, como siempre, abierta con todos vosotros. Muchas veces lo digo, grandes investigaciones, reportajes, historias, tienen que ver precisamente con pistas que nos deis vosotros, así que muchísimas gracias, porque es un lujo contar con esta red de informadores. Algunas llegan a buen puerto, otras no. 5, decíamos, 5. Nos hemos puesto a investigar. Sí, lo que pasa que es que habría que saber muchos más datos, en qué posición están las tumbas que han sido profanadas, si verdaderamente no se han llevado nada o se han llevado algún tipo de huesos. Recordemos que hace muy poco en Canarias se pillaba a uno de los enterradores que había profanado algunas tumbas para vender huesos y luego hacer una serie de pócimas y rituales. Sí, que eso ha venido increciendo en los últimos años. Exactamente, con lo cual no sabemos si es una simple casualidad, porque en este último caso se han profanado 5, pero se intentaron profanar 2 más, con lo cual, ¿qué pasa? No les dio tiempo, el sentido ya se perdería, ¿no? Ese número ya no sería el mágico si alguien hiciera un ritual. Claro, yo pensaba siempre 5 por el desconocimiento puro, pero cada estrella de 5 puntas, el pentáculo considerado marca satánica, pero me parece muy enrevesado, y no son puntos muy distantes en el mapa, ¿no? A no ser que ahora los puntos hagan un dibujo también imaginario, porque eso sería muy de... Pero no creo. No creo. Hay que ver si son tumbas de la misma familia, si son tumbas recientes, si son tumbas antiguas. Es que hay que ver muchas cosas, porque normalmente las profanaciones se hacían... ¿El 5 a nivel simbólico qué significaría? El 5 a nivel simbólico... Es el número del hombre, generalmente. O sea, tampoco tiene una implicación realmente siniestra. O sea, no... numerología, de hecho, no es un mal número para nada.
De hecho, hay una cosa que realmente la gente confunde. Los pentáculos que suelen llevar algunos esoteristas y gente que cuestiona el ocultismo no son invocaciones al diablo, son pentáculos de protección, precisamente. Esa estrella de 5 puntas, sobre todo si es con uno de sus vértices hacia arriba, es un símbolo propiciatorio, es un símbolo de protección. Otra cosa es cuando la punta en cuestión está hacia abajo, que entonces, digámoslo así, se pervierte el símbolo y se convierte en justo lo contrario. O sea, que lógica pensamos más bien en una casualidad, y habrá que ver si realmente son 5 las tumbas profanadas o han intentado profanar más y no han podido al final. Y no, ese número 5 ya no tiene nada que ver. Claro, nosotros recogíamos esta información y intentábamos dar con más datos. Yo he podido hablar con Francisco Pérez Avellán, periodista especializado en este tipo de sucesos también, y él estaba un poco alarmado en cuanto a la ampliación del número de actos similares a este en nuestro país en los últimos años, desde que se han dejado de vigilar los cementerios. Yo creo que se trata, por supuesto, de alguna convención, de algún número, probablemente entra dentro de algún rito, una ceremonia, quizá una ceremonia de iniciación. Por tanto, debería empezarse una investigación completa de cómo es posible que en varios puntos del país distintos y distantes coincidan una misma técnica de asalto a cementerios y que se abran una serie de tumbas que siempre es el mismo número, probablemente con el intento de llevar a cabo cualquier tipo de ceremonia o preparativo. No sabemos para qué, pero que sería muy interesante, desde luego, volver a tener censadas la cantidad enorme que crece de sectas que en España practican el satanismo. A mí personalmente me parece que no hay logística, infraestructura, menos en espacios tan grandes, y que todo lo que se habla del satanismo muchas veces es más grupos descontrolados, vandálicos, aficiones concretas, que algo sistemáticamente practicado, en mi opinión, por lo que yo he visto. En una cosa sí estoy de acuerdo con Francisco, con Paco, y es en que una vez, vale, 2 veces es casualidad, 3 veces, cada vez que se va repitiendo el mismo patrón, o sea, la posibilidad de casualidad se va desvaneciendo y se va convirtiendo en eso, en un patrón. Posiblemente es que estamos hablando de un submundo. Estamos hablando de un submundo cuyas claves desconocemos, que uno no se va a Google y busca cómo se profanan cementerios. Entonces, a lo mejor sí que hay claves, sí que hay procedimientos, sí que hay códigos que nosotros no manejamos y que posiblemente los que están iniciados en ese submundo pues sí los conocen. Lo que pasa es que nunca ha habido coherencia interna suficiente, yo creo, ¿no? Es decir, por lo que sabemos periodísticamente, y hemos tenido a veces, yo recuerdo en una de las imágenes, hablábamos antes de imágenes de impacto, ¿no? Pero esto es a otro nivel. Yo recuerdo perfectamente como si fuera hoy en el año 90. Y esto no es satanismo, ya te lo digo yo. Por eso, no tiene... Yo recuerdo una llegada al castillo de Río de Santiuste, en Sigüenza, en el año 90, o sea, tenía 17 años, y da la impresión de llegar cuando el ritual había acabado. Y nos llevamos un susto porque caía la tarde, nos habían contado la historia de una dama que aparecía, o de una figura, y habíamos acudido en el 91, perdón. Y entonces estaban todavía las velas puestas, eso lo tengo en la mente, las velas puestas, y había uno de estos pentáculos gigantescos, recién pintado, con un macho cabrío puesto en pie y con una mirada que no se olvida. Y dices, bueno, aquí han utilizado esta especie de fortaleza para algo que ¿dónde está? Si de repente eso mismo aparece en diferentes lugares, bueno, puede haber una coherencia. Pero lo que yo he aprendido, lo poco, porque no me interesa mucho el tema tampoco, pero es que es todo como muy descoordinado, ¿no? No parece que haya... Yo sí me metí lo cierto que hace muchos años, 12 o 15 años, me metí muy a fondo en el tema del satanismo en España. Conocí a grandes nombres de lo que era ese ambiente en España personalmente, estuve en sitios, vi gente, hablé con gente y yo saqué una conclusión personal que supongo que habrá gente que no la comparta, que eran pocos y muy mal avenidos, sobre todo. Es decir, no hay una cohesión, como muy bien dices, no hay una internacional satánica llena de fraternidad, ni mucho menos, y dispuesta a colaborar en acciones en diferentes lugares, sino que... Guerra de taifas un poco, ¿no? Sí, cada grupúsculo se lleva a matar.
literalmente, bueno, no literalmente, pero vamos, se lleva muy mal con los otros. Hay una competencia, los otros son falsos satanistas, los otros son satanistas de fin de semana y los otros son satanistas domingueros, según con quién hables. Y la verdad es que no es un ambiente en absoluto propenso a colaborar entre ellos en hacer grandes acciones. Dejamos la bruma más tirando la balanza hacia la casualidad que otra cosa, pero estamos abiertos a cualquier información. Pero es que ha habido un congreso en Italia muy curioso, en San Marino, ese lugar también curioso. Ahí surgió, es interesante, porque ahí surgió la polémica, ¿os acordáis de Roswell, la falsa filmación que dio la vuelta al mundo de un supuesto extraterrestre? Bueno, pues surgió de ese congreso en San Marino y de ese teatro Titano. Tenemos ahí un enviado especial de lujo, ¿no?, que es Javier Sierra, y nos ha mandado su postal sonora. Esta misma noche estaba el congreso, que yo sepa, y prometían novedades. ¿Será para tanto? ¿Habrán hablado de estos casos? ¿Qué pasa en el San Marino nocturno, donde un cenáculo de gente que le interesa lo extraño de todo el mundo se ha juntado? Ahí ha estado Javier Sierra y esta es su crónica. Buonasera desde la República de San Marino, un pequeño estado al norte de Italia que se ha convertido desde los últimos años en el centro del misterio europeo. Hace ya 20 años, 2 décadas, en 1993, Roberto Pinotti, un importante sociólogo y escritor italiano, organizó el primer simposium internacional de ufología. Entonces se congregaron los principales expertos internacionales en esta cuestión, desde los más científicos como Jean-Jacques Velasco hasta otros más próximos a nuestra tradición como el casi olvidado, por desgracia, Antonio Rivera. En esta ocasión se ha convocado en estos últimos días el 14º simposium sobre el origen de las civilizaciones perdidas y los anacronismos histórico-arqueológicos. Es, como bien dice el título del simposium, la convocatoria número 14 de un evento que en esta ocasión se ha dedicado a los OPARTs, a los objetos fuera de lugar, y en donde 12 conferenciantes, muchos de ellos de formación científica, hay informáticos, antropólogos, arquitectos, biólogos, matemáticos, físicos, se han reunido en torno a una mesa de trabajo para analizar casos que para los oyentes de Milenio 3 son auténticos clásicos. Desde, por ejemplo, el pilar de Ashoka, un pilar de hierro inoxidable, que los últimos estudios científicos han demostrado que ha resistido a la corrosión gracias a que la fundición de ese metal se hizo con partículas de fósforo en un porcentaje muy superior al normal. O, por ejemplo, un gran debate que ha tenido lugar esta misma tarde sobre cómo pudieron moverse los gigantescos bloques de Baalbek en el Líbano y que su peso y su volumen traen en jaque a los modernos ingenieros que se han aproximado a esta cuestión. Conferenciantes internacionales como Roberto Pinotti o yo mismo, que he tenido que recordar que en una jornada como esta, que es la jornada en la que se conmemora el descubrimiento de América, ya hay que poner sobre la mesa la consideración de que existen mapas, al menos desde 1507, que ya cartografían costas americanas que no se habían descubierto oficialmente de una manera muy precisa y que parece que beben de fuentes más antiguas. Bueno, pues han servido para que esta cuestión se discuta, se debata y se ponga sobre una mesa que ha sido muy interesante. No quiero despedir esta postal sonora sin hacer una pequeña reflexión sobre el momento que está atravesando el mundo del misterio en Italia. Hace unos meses cerraba la revista de misterios e historia Era, uno de los clásicos del kiosco italiano, pero aquí se siguen editando publicaciones clásicas ya como Noticiario UFO, que es la única revista especializada en ovnis que ininterrumpidamente desde 1978 llega a los kioscos transalpinos, el Giornale dei Misteri, la revista Archeo Misteri y tantas otras pequeñas publicaciones que siguen inundando, por fortuna creo yo, los kioscos de este bello país. Italia, la República de San Marino, con todas sus singularidades, ha acogido un simposium que quedará, en fin, para los anales de los que amamos estas cuestiones, como un lugar bello, hermoso,
importante en el que discutir de estas cuestiones y en el que investigadores europeos nos ponemos al día de lo que está pasando y de cómo avanza la cuestión en el mundo de la investigación. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. Nos dicen desde mi guarida esta noche en el trabajo, mientras espero con ilusión a que la nave del misterio despegue hacia nuevos mundos, estas son mis sugerencias para uno de los nuestros. Jean-Michel Jarre, Sí, Vangelis y Lisa Gerrard. Pero oye, que estamos haando de gente aquí de la Tierra. Dice, forman parte del Gente alma del milenaria. equipo. Ya. No puede ser, pues Carlos Nargo y Nieves. Paranormal dice, estas profanaciones me parecen más bien actos de tipo de brujería y hechicería, rituales de algún tipo o de algún grupo espiritual. Y nadie dice nada de Pablo Villarrubia ni del hombre quemado. Del hombre quemado, sí. No lo puedo creer, hombre, para no acabar con satanismo, que Vale. muy oscuro. Yo te digo lo que dicen del hombre quemado. Pili, Pablo, tenía que ponerlo, qué grande. Lo tuve mucho tiempo de tono en el móvil y la gente alucinaba. Un grande. David Cabello, Pablo Villarrubia y su hombre quemado, producida por Santiago Camacho en el iPod, siempre para sacarme una dinero, sonrisa. Hemos perdido dinero. No, o sea, podíamos habernos jubilado. Es verdad. Pues sí, acaban diciendo que fue un hito en la historia y que tiene que venir Pablo a contar todas esas O a anécdotas. cantarlo en vivo. O a cantarlo en vivo. Siguió siendo un hombre sencillo, pese a haber alcanzado la gloria. Con es esta verdad, canción. es verdad, como que renuncia un poco al boato. En fin, ha sido un programa en el que hemos disfrutado enormemente. Espero que hayamos podido regalar lo que pretendíamos, ¿no? Que eran esos sonidos mágicos, maravillosos de nuestro amigo Silverius de Ura, Neonimus, y luego contaros un montón más de cosas, entre otras, esas conexiones científicas que se establecen entre la música, como esta que suena, por ejemplo, y el cerebro. Nosotros nos marchamos, os dejamos con nuestros compañeros de las noticias. Ha sido un honor como siempre. Noel Calero, compañero, Fermín Agustí, Diego Marañón, Guillermo León, todo el equipo, vamos. Javi, hasta mañana. Hasta mañana, Iker. Santi, hasta mañana. Mañana un tema de máxima actualidad en Cuarto Milenio. Venga, adelántalo. Vamos a hablar de los terremotos de Castellón. A ti no te sorprende, ¿no? A mí no me sorprende y ya contaremos por qué. O sea, Mira, que tú crees que el hombre... Hasta Estopa en su Twitter decía... Y que tocad el tema de los terremotos. Bueno, eso pues lo dice Estopa. Eso lo dice Estopa. Pues si lo dice Estopa, mañana Estopa con los terremotos. Y el hombre es capaz de manejar la naturaleza. Yo creo que va a ser un debate de máxima actualidad y muchas más cosas. Un tema también mucho más tremendo que ha dado lugar a la película Exorcismo en Georgia. Y hablamos con la familia protagonista. Es un tremendo puntazo. Vamos eso a para los que le gusta el misterio. A la niña que vivió todos los fenómenos, la que veía a esos seres que se aparecían, y la madre también, que vivió junto a ella, como su hija tenía que ser al final junto a la casa exorcizada. Bueno, pues mañana lo contamos todo y yo espero sobre todo que os quedéis con esas músicas